A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar a la expositora que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Carolina Muñoz. Es terapeuta ocupacional, activista autista y creadora de contenido para redes sociales en @mujeres neurodivergente. Especialista en autismo en población adulta, diplomada en autismo con enfoque de intervención clínica y en atención temprana, capacitada en la aplicación A22 y ADI-R, además de ser docente en la Fundación FLETMI. Le damos entonces paso a Carolina para que empiece con su exposición. Ya, profesora, puede continuar. Muchas gracias. Ahora voy a... acá. Ya, se ve la pantalla, ¿cierto? Sí, profesora, sí se ve. Ya, súper. Entonces, buenas tardes. Es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes, aunque ya me hayan presentado, lo voy a hacer nuevamente. Soy Carolina Muñoz Olivares, terapeuta ocupacional, especialista en neurodivergencia en población adulta. También me dedico a la evaluación, el acompañamiento e intervención en personas neurodivergentes en la adultez. Hoy estamos en este seminario de ADIPA que se llama El espectro autista desde una perspectiva neurodivergente, que es una introducción a lo que se puede abarcar en el diplomado del que mencionaron, ya diplomado en el abordaje clínico multidisciplinario en adultos en el espectro autista. Para que la clase sea lo más fluida posible, las preguntas se van a responder al final. Lo que quiero hacer hoy es invitarles de alguna forma eh, a mirar el espectro autista desde una perspectiva que muchas veces no está en los libros, no está en las clases o formaciones profesionales. La mirada neurodivergente. Esa que se construye con voces autistas, con experiencia, con esto que cuestiona los modelos tradicionales para proponer una forma mucho más respetuosa y honesta de entender el autismo y también hablar de por qué es importante también hablar del autismo desde esta perspectiva. Hasta aquí, yo igual les puedo decir que esto es solo una perspectiva más. Ustedes siempre pueden tomar lo que más les acomode. Entonces, para empezar, me gustaría que reflexionáramos cómo. Durante la formación profesional, o lo que saben ustedes del autismo, ¿en algún momento se habló del autismo en primera persona? ¿Escucharon o leyeron a personas autistas hablando de sí mismas? Pueden responder acá en el chat si es que les acomoda. Yo al menos en mi formación profesional, en terapia ocupacional, nunca se habló desde la perspectiva en primera persona. Sí podían haber algunas personas como con discapacidades físicas que iban a contar su experiencia, pero nunca, sí, siempre me llamó la atención, nunca se veía como este otro lado. Así que bueno, acá también en el chat dicen lo mismo. La verdad es que no, no, nunca. Entonces, seguir. Quería comentarles un poco como de esta breve actividad que me gustaría que me comentaran qué creen que es correcto y qué es lo que podría ser falso. Entonces acá tenemos, las personas autistas no sienten empatía, todos somos un poco autistas, si habla y mira a los ojos no es autista, todas las personas autistas son solitarias e introvertidas. Entonces cuéntenme, ¿hay alguna que ustedes piensen que es real aquí? Francesca te dice que todo es mito, Marcela también, todas falsas, las unas más falsas que Judas. Eh, mito, ninguna falsa, mitos. Ya, súper. A todos dicen acá que son mitos, así que súper bien. Eh, igual quería comentarles algo que igual es una de las cosas que se ha repetido harto, como esta frase de que todos somos un poco autistas. ¿Por qué no? Yo sé que acá ustedes todos pusieron de que todas son falsas, pero igual me gusta comentarles de que es algo que suele decirse mucho y que uno también puede rebatirlo de alguna forma y decir como los rasgos autistas son rasgos humanos y eso es lo más importante. Y eso quiere decir que cualquier persona puede tener características que podrían ser autistas porque son rasgos humanos.
Pero no se trata de ser introvertido, dificultad en la comunicación, de ser detallista. No, el tema autista es un estilo cognitivo que es completo. Lo que define al autismo es un conjunto de rasgos, intensidad y el impacto que puede tener en el día a día y cómo se manifiesta a lo largo de la vida. Entonces, hablar de que todos somos un poco autistas es como no, todos podemos tener rasgos humanos, pero lo que lo considera autista es otra cosa. Entonces ahí para que sepan. Como ustedes dijeron, todas esas frases son mitos y son parte igual de un imaginario colectivo que contribuye mucho a la invisibilización y a la estigmatización que hay del autismo. La comunidad autista y neurodivergente viene años, muchos años desarmando estas ideas y es nuestro deber como profesionales, estudiantes o personas naturales actualizarnos y repensar lo que asumimos como correcto. Entonces, desde esa perspectiva, ¿qué es el autismo realmente? Bueno, el espectro autista es una condición o neurotipo del desarrollo, del neurodesarrollo, que es decir, que se presenta desde el nacimiento, que se caracteriza por dificultad en la comunicación social, dificultad para adaptarse a cambios, intereses profundos, reacciones sensoriales, etc. Pero hay una definición del autismo más actualizada y desde una perspectiva neurodivergente. Esto fue escrita por activistas y profesionales y dice, el autismo es una condición del neurodesarrollo donde la mente privilegia un tipo de procesamiento basado en la hiperfocalización en detalles, búsqueda de patrones y profundización en el área de interés, y a la par se presentan dificultades en el procesamiento de los elementos de la comunicación y la cognición social típicas. Entonces, esa es como una de las últimas definiciones que he visto que se acercan mucho más a lo que se ve el espectro autista desde una perspectiva neurodivergente. Porque también tenemos que saber que comúnmente vamos a ver el espectro autista que siempre se representa como una línea, como que es leve, es moderado, es severo, se es más o se es menos autista. Pero esto no estaría bien porque simplifica mucho lo que es el autismo, algo que es profundamente diverso. Entonces, no debemos tener una visión única, una visión rígida de lo que es el autismo, porque tal y como dice la palabra, el espectro es que no se limita, puede variar. Pueden haber dos niñas con comportamientos totalmente opuestos y extremos y aún así ambas ser autistas. Bajo la perspectiva igual neurodivergente, no se contempla de que existan como personas más autistas que otras, sino que cada una siempre se va a situar en distintos puntos de un espectro que es circular, donde no hay más ni hay menos, sino que hay muchas dimensiones, que puede ser la dimensión de la sensorialidad, de la comunicación, de habilidades prácticas, intereses, con fortalezas y desafíos que son dignos de recibir atención y apoyo cuando sean necesarios. Pero por esto mismo también es importante de que mencionemos un poco lo que son estas etiquetas de funcionamiento, que es algo que sí se da mucho. Otra de las razones por la cual no se puede hablar como de este autismo leve, autismo severo, o de los grados, es que un psicólogo que se llama Ernesto Reaño hizo un alcance que fue muy importante y que explicaba por qué no se habla de que una persona es más autista que otra. Y bueno, ¿y por qué no es lineal y que no es leve, moderado, severo? Esto es porque se suele creer que el autista leve es casi como el que está más cerca a lo neurotípico, es como lo más cerca a lo no autista. Y el severo es casi como que fuese el autista verdadero. Pero los autistas claramente van a compartir características comunes, pero también van a ser diferentes. ¿Se es o no se es autista? No hay porcentajes. Y algo similar también pasa con estas etiquetas como de alto y bajo funcionamiento, que pasa mucho que en el bajo funcionamiento se utiliza casi exclusivamente para referirse a personas autistas que no son hablantes. Pero esta etiqueta, si lo pensamos y si lo analizamos, lo que hace es subestimar las habilidades y no tiene en cuenta las fortalezas que puede tener la persona. Como ni siquiera se llega a cuestionar. Es como ya esta persona tiene una alta necesidad de apoyo porque no habla, pero nunca se piensa como esta persona también puede tener habilidades, también puede tener fortalezas, ¿por qué no potenciamos eso? Por otra parte, también el tema del alto funcionamiento.
también puede ser bien engañoso, porque no necesariamente va a reflejar el nivel de apoyo o las dificultades que pueda tener una persona en su vida. De hecho, el hecho como de ser de alto funcionamiento es casi como un igual a que la persona trabaja. Entonces, eres de alto funcionamiento porque trabajas. Y es por eso que la etiqueta sí es limitante y no va a capturar completamente la complejidad del autismo. Hoy en día se habla de estos niveles de apoyo, que son tres, que es según la necesidad, como si necesita ayuda notable o si necesita ayuda muy notable. Y estos niveles pueden variar según la etapa de la vida. Ahora lo que les quería mostrar es un video, que en verdad es un video que es bastante conocido, y es bien usado en charlas, pero la verdad, para quienes no lo hayan visto, es muy bueno ya que nos muestra las diferentes expresiones que hay del autismo. Cómo es que realmente es un espectro y cómo pueden ser personas completamente opuestas, pero aún así ser todas autistas. Así que, ¿Sabes qué es el TEA? ¿se escucha? Ya, súper. ¿Sabes qué es el TEA? Sí, TEA. T-E-A. TEA es trastorno del espectro del autismo. Podría contarte que es una condición de origen neurobiológico que afecta la configuración del sistema nervioso y bla bla bla. Pero en vez de definir el TEA, vamos a llamarlo por su nombre. Este es Jaime. Es muy observador y muy metódico. Se le da muy bien trabajar con cerámica y cuero. Le encanta la música y los ambientes tranquilos y ordenados. Jaime tiene el apoyo de una persona de referencia que le ayuda a desenvolverse en su día a día. Jaime tiene autismo. Esta es Eva. Eva estudia creación de videojuegos en la universidad, pero echa en falta que los contenidos académicos sean más comprensibles. A Eva le gusta llevar los cascos y no necesariamente para escuchar música. El ruido exterior le molesta un poco. También le gusta jugar con los clips y los bolis que guarda en su estuche para relajarse. Pero lo que le encanta a Eva de veras es usar las redes sociales. No subo mucho contenido, pero eso va a cambiar. Eva es autista. Aquí está Nacho. Nacho es súper cariñoso y muy sonriente. Todo el mundo dice que es un niño feliz. Le encantan los dibujos animados, jugar en el parque, viajar en coche, comer en restaurantes. Nacho no habla, pero se comunica de manera no verbal. Gracias a su diagnóstico temprano, desde pequeño ha recibido los apoyos necesarios para las cosas que más le cuestan, como concentrarse mucho rato en una actividad. Nacho también tiene autismo. Y esta soy yo, Aline, madre de 3 niños y consultora en una multinacional. A veces me cuesta adaptarme a los imprevistos y a los cambios de rutina, pero soy muy responsable. Me gusta la claridad y el orden y seguir las reglas a rajatabla. Aunque ciertas situaciones sociales pueden resultarme difíciles de comprender, como el significado de algunas bromas, soy una persona muy alegre. Descubrí que tenía TEA cuando diagnosticaron a mi hijo mayor. Como ves, no hay 2 personas con TEA iguales. Somos muy diversas y cada una tenemos nuestros intereses, capacidades y necesidades, aunque compartamos el mismo diagnóstico. Autismo. Llamémoslo por su nombre. Descubre más en diamundialautismo.com, una campaña de Autismo España y Fundación GMP. Bueno, les quería mostrar ese video. Yo lo encuentro muy bonito, por así decirlo, porque sí nos muestra como mucho distintas perspectivas de lo que es realmente el espectro autista. Entonces, ahora, ya teniendo claro un poco lo que es el espectro autista, viene la siguiente parte, que es, qué es lo que cambia cuando hablamos del autismo desde la neurodivergencia? Esto cambia la mirada con la cual se puede intervenir y se puede apoyar. Como, por ejemplo, desde una perspectiva médica más tradicional, el autismo se define como un trastorno centrado en el déficit. Pero en cambio, si hablamos desde la neurodivergencia, vamos a entender que todas las mentes son diversas, como el espectro autista, el déficit atencional. Pero se salen como del estándar que es esperado. Entonces, si lo pensamos, es diferente cómo vamos a dirigirnos a personas autistas con esos lentes. Es como un lente donde vemos las cosas. Que no sé, un lente, me pongo un lente para algo, lo veo de una forma, un lente para otra cosa, lo veo de otra forma. El lente más tradicional, como el lente desde el enfoque más tradicional, puede ser como de represión y de disminución de rasgos autistas, y el de neurodiversidad, neurodivergencia, neuroafirmativo, es un lente que ve que es una identidad que no es separada e intenta que nos fijemos más en el potencial de la persona. Por eso es importante que sepamos desde dónde nos vamos a posicionar porque va a cambiar completamente todo el panorama.
Este seminario se llama como desde la neurodivergencia, entonces igual para que entendamos un poco este concepto a quienes no están familiarizados, tenemos que saber que está dentro de lo que es la neurodiversidad. No sé si, bueno, no sé si hay alguien acá como que entró al seminario porque ya sabía lo que era la neurodivergencia o están esperando aprender un poco más de la neurodivergencia. Si es que alguien quiere comentar, si es que no, está bien. Y aprender un poco más. Súper. Igual como este es un seminario que es bien cortito, lo vamos a ver como una pincelada, pero para que sepan, todo lo que es la neurodivergencia es lo que está dentro de la neurodiversidad. Entonces, la neurodiversidad es algo que abarca a neurotípicos y neurodivergentes. Entonces, por una parte, las personas neurotípicas son las que su funcionamiento cerebral es el convencional o bien el de la mayoría de las personas, y el término de neurodivergente se usa para referirse a diferencias neurológicas que se consideran variaciones del desarrollo, que puede, del desarrollo y del funcionamiento cerebral típico. Estas diferencias van a impactar cómo una persona piensa, cómo aprende, cómo procesa la información, cómo se comunica y cómo interactúa socialmente. Es importante notar igual que la neurodivergencia no es un diagnóstico médico, sino que es una perspectiva que ve ciertas diferencias neurológicas como variaciones naturales de la población humana. Igual, para que se tenga el panorama claro, se suele confundir mucho y se usa neurodiverso con neurodivergente, como que sean iguales, pero no es así. Entonces, es neurotípico más neurodivergente es lo que es la neurodiversidad, porque acá todos somos neurodiversos, pero no todos somos neurodivergentes. Entonces, otra cosa también importante que se me había olvidado mencionar de la diapositiva anterior es que desde la acuñación de la palabra neurodivergente, bajo el movimiento por la neurodiversidad, han habido varios cambios. Entonces, en un inicio, la neurodivergencia se aplicaba casi exclusivamente a personas autistas de alto funcionamiento en ese tiempo, que así se decía. Pero ahora en la actualidad hay algunos que ya es algo de que se habla que se consideran variaciones y diferencias que son neurológicas, son neurotipos. Neurotipos desde el nacimiento, por ejemplo, el espectro autista, el déficit atencional, la dislexia, el síndrome de Tourette, entre otros. Pero también hay personas que consideran neurodivergentes otro tipo de diagnósticos como trastornos de personalidad, ansiedad, depresión, y eso siempre va a depender de ustedes y cómo ustedes quieran ver como este enfoque. Ya como les digo, está como estas partes, personas que hablan de la neurodivergencia solo como algo que es desde el nacimiento, como otros que también consideran lo que es adquirido durante la vida. Otra también de las cosas cuando hablamos desde la neurodivergencia, y que suele ser muy distinto a lo esperado por la comunidad médica clínica, es que se escuchen las voces autistas. Hablar desde la neurodivergencia implica dar un espacio a las experiencias reales de las personas autistas, no solo lo que se dice desde afuera. Entonces, escuchar sus voces, esto permite que entendamos cómo se vive el autismo desde dentro, no desde los manuales ni desde los diagnósticos, sino cómo realmente escuchar y ver que hay temas que aparecen una y otra vez. Y uno de esos puede ser el diagnóstico tardío, que esto lo menciono ya que el diplomado es de autismo en adultos. Es importante igual que hablemos un poco del diagnóstico tardío y cómo es que se vive en lo cotidiano más allá del estereotipo clínico. El hecho de que estas personas diagnosticadas tardíamente compartan sus vivencias, sean activistas, permitan y hagan que las demás personas entiendan y comprendan el autismo desde una perspectiva mucho más humana, mucho más compleja al mismo tiempo, pero también más auténtica. Hay muchas personas, como yo les había dicho en principio, yo me dedico exclusivamente a adultos y evaluación a personas adultas que sospechan ser autistas. Y hay muchos que reciben el diagnóstico solo en la adultez, después de años de sentirse como fuera de lugar, sentirse o demasiado raros para otras personas.
y que de hecho aquí les tenía una cita. Ay, no, no está acá. Ah, aquí está. Crecer sin un diagnóstico es difícil, tanto para una misma como para quienes te rodean. Las personas a tu alrededor intentan ayudarte, pero sin comprender lo que realmente necesitas. Durante años fingí ser alguien que no era, extrovertida, amigable y sociable. Me esforzaba por encajar en ese papel, pero a pesar de mis esfuerzos, siempre terminaba siendo la rara. Era evidente que no podía sostener eso para siempre. Esto se los quería mostrar ya que es una de las experiencias más comunes en personas con diagnóstico tardío. Entonces, este diagnóstico puede llegar después de una larga búsqueda de respuestas que puede pasar por distintos diagnósticos, como la ansiedad, el trastorno obsesivo-compulsivo, trastornos de personalidad, y eso sí genera una trayectoria clínica que se marca mucho por la desconexión. No se va a entender completamente una persona porque cada uno vio pequeñas partes de una persona en la evaluación. También es común que el diagnóstico llegue después de la identificación de un familiar como un hijo o una hija autista y pasa de que los padres se suelen sentir muy identificados en lo que pasa en sus hijos y es por eso que llega como, yo era igual cuando niño. Entonces es como, ahí puede llegar el diagnóstico y el niño tuvo el diagnóstico. Pero también puede pasar de la otra forma, de que un adulto que venga a evaluarse ya a los 20, 30 años, puede que sus papás nunca se dieran cuenta porque los papás lo normalizaban porque para ellos era así. Como yo era igual cuando niño, así que no, nunca me llamó la atención más allá de eso. Entonces ahí también hay que ver como todo el trasfondo que hay por el diagnóstico tardío, por qué está, qué es lo que pasó. No porque tengan un diagnóstico tardío significa que no tuvieron dificultades. Así que, ¿cómo se vive el autismo? El autismo se vive de formas muy diversas. Para muchas personas implica una sensibilidad sensorial distinta, formas únicas de comunicarse, necesidad de rutina, estructura para sentirse más seguros. Y desde la neurodivergencia, vivir el autismo es valorar esas diferencias, hacer espacio para ellas y dejar de pedir disculpas por lo que son. Una de las cosas acá que les tenía un poco preparadas, que era cómo se imagina, que es cómo se vive realmente el autismo. Entonces yo aquí les puse ni siquiera es como una actividad, es algo muy breve, que es que se imaginen que están en un lugar, con luces que son muy brillantes, muchos sonidos al mismo tiempo, una ropa que les está picando, muchas voces hablando al mismo tiempo, y alguien que le esté pidiendo a ustedes que respondan rápido a una pregunta que es muy importante. Entonces, ¿cuáles son las emociones que aparecen? ¿Cómo se sentirían si eso fuera como en el día a día? ¿Qué necesitarían igual para sentirse seguros en ese contexto? Pero igual si es que alguien quiere contestar, ¿cómo es que se sentirían? Me vuelvo loca, desrealización, ansiedad, estrés, confusión, frustración, crisis de pánico, desesperación, sí. Entonces, esto más que nada era como para mostrarles un poco lo que se puede ver en el día a día de una persona autista. Entonces, ahora siguiendo con esta parte, que otra de las importancias de ver el autismo desde la neurodivergencia es el tema de la utilización de símbolos y sus significados. Pero, ¿por qué? No sé si alguien sabe un poco de por qué ya no se utiliza o ya no se está utilizando, o las personas autistas no quieren utilizar el símbolo del puzzle. Ya lo de Autism Speaks, su significado es estigmatizante ante la comunidad, representa porque no son un rompecabezas, porque nos falta una pieza, súper. Entonces, tal y como ustedes decían, sí tiene que ver mucho con eso. Y también es importante de que prestemos atención a este tipo de cosas porque le estamos dando voz a los autistas. No es una narrativa que está siendo dominada por profesionales de la salud, por cuidadores, por científicos, no. Este es el activismo en primera persona. Y por eso que es importante que ahora se escuche desde la neurodivergencia. Y eso incluye validar las elecciones.
Por ejemplo, esto mismo que hablábamos, puzzle versus el infinito. Y eso incorpora las voces adultas autistas, la que en su mayoría han remarcado y luchado por la revocación del famoso puzzle como la identificación del autismo. Esto igual remonta hace muchos años atrás, en 1963, si no me equivoco, que fue el fundador de National Autistic Society de Inglaterra, que según sus propias palabras, al inventar este símbolo que está ahí en la pantalla, es que era el tormento de los niños autistas al no poder encajar. Entonces, según los adultos autistas, insisten que no son un puzzle, no son un rompecabezas, no les representa ya que no son un enigma, no les falta una pieza y es por eso que proponen el infinito con un espectro ya de colores como nuevo símbolo del autismo, que representa como la gran variedad que hay también. Otra de las cosas también, como este lente para ver todo lo que es la neurodivergencia, es el uso del lenguaje y aquí pueden haber muchas cosas. Pero una de las cosas más importantes, que lo puse aquí al principio, que tiene que ver con que la comunidad adulta autista es que se refiere a una persona autista y no persona con autismo, ya que al ser un neurotipo, efectivamente va a definir cómo es la persona y va a determinar su personalidad. No es algo que se tiene a su lado, como yo me lo puedo sacar cuando quiero. No, y aquí le tenía una imagen, si no me equivoco. Esto, no es como un accesorio, no es yo tengo mi maleta con autismo, sino que yo soy una persona autista, porque sí va a determinar evidentemente cómo es que soy. So, volviendo a esta parte, sin embargo, igual es importante que se le pregunte a la persona cómo es que le acomoda, porque hay personas que les puede seguir acomodando cualquier otra terminología. Yo esto le estoy mostrando lo que se habla mucho más en la comunidad autista. También se puede ver de que hay personas que hablan de que no se hable de TEA, que se hable de espectro autista, que no se hable de síntoma, que se hable de características, ya que no es una enfermedad. Lo que les dije, persona TEA, persona con autismo, a persona autista, que no se hable de comorbilidad, sino de coocurrencia, que no sea trastorno, que sea condición o que sea neurotipo. Estas son algunas de las cosas que se habla en la comunidad. Y avanzando. Entonces también, otra de las cosas que puede cambiar cuando hablamos desde la neurodivergencia es lo que no se ve en el DCM, en el DSM-5. Esto quiere decir que son cosas que la misma comunidad neurodivergente está poniendo ya en la palestra, como además de los símbolos, es como algo de que los profesionales se están dando cuenta de que era muy importante. Cosas que quizás no le prestaban atención en el DCM. Y como paréntesis, el DSM-5 es un manual diagnóstico y estadístico que habla de cuáles son los criterios que debe cumplir una persona para ciertos diagnósticos. Y entre ellos está el espectro autista. Entonces, lo que hace la comunidad neurodivergente es lo que no se ve del DSM-5, que lo podamos ya tomar en cuenta. Y estas son cosas que hemos aprendido, que ya hemos considerado con el tiempo, y eso puede ser el sesgo de género y el impacto que puede tener el camuflaje social. Porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo no había escuchado sobre el camuflaje social, así como de forma tan evidente, hasta hace unos años. Antes no se hablaba de lo que era el camuflaje social. Y eso es porque, no es porque no existiera, porque incluso está dentro de los criterios del DSM-5. Y para que sepan, igual, en el criterio C del DSM-5 se habla de que pueden ser, que tienen que ser características desde el periodo temprano del desarrollo o que se pueden camuflar también. Entonces se habla de camuflaje en el DSM, pero nunca se le prestó atención hasta que las personas autistas comenzaron a decir de que esto les pasaba. Entonces, como les digo, no es algo de que yo haya tenido el conocimiento desde hace 10 años, hace 15, no, son cosas que de forma muy reciente se está prestando atención. Se está aplicando el cuestionario de camuflaje social, CATQ.
se está aplicando ahora, está haciéndose mucha difusión también de esto, y eso es gracias a la comunidad, porque se está hablando mucho más de esto. Entonces, la primera palabra que sale acá es el sesgo de género. Entonces, el sesgo de género, para que se entienda igual, es cuando tenemos una idea o una creencia de cómo debería ser la persona basado en si nació como hombre o si nació como mujer. Estas ideas pueden hacer que tratemos de manera diferente a las personas o que tengamos expectativas sobre lo que pueden o no pueden hacer. Este sesgo de género en el contexto del autismo impacta a las mujeres. Y de hecho, la edad de diagnóstico en mujeres autistas es mucho más frecuente en la adolescencia y en la adultez. Y de hecho, yo en mi experiencia he atendido a mujeres de 60 años o más, las cuales durante toda su vida se sintieron extrañas, sentían que no encajaban con sus pares y se dieron cuenta de que probablemente eran autistas y en el resultado salió positivo. Algo que también es importante dentro del mismo sesgo de género es que los criterios se van a cumplir igual. Si uno como profesional lo ve de forma detallada, sí se cumplen los criterios, independiente si es hombre, si es mujer, persona no binaria, se va a cumplir. Hay que tener un ojo clínico que esté entrenado para eso, y esto es algo que fue extendiéndose por las mismas personas autistas, porque comentaban sus experiencias. Entonces, si uno lo ve desde afuera, los criterios del espectro autista se van a cumplir. El hecho es que tenemos nosotros que tener la conciencia de que estamos ante un sesgo de género. El sesgo de género tiene que ver con este comportamiento que deben tener las mujeres, porque se espera de que sean más calladas, que sean más lloronas, podría decirse más irritables, menor control emocional, se normaliza y no se va a cuestionar. Entonces, si vemos un hombre que llora todo el tiempo, que es muy reactivo emocionalmente, es ahí donde va a llamar la atención y es ahí donde se deriva el especialista. Pero la mujer no es así y es por eso que es un sesgo de género. Como les digo, los criterios del autismo se cumplen en mujeres, pero hay cosas que se pasan por alto, porque sí, están, pero se necesita desde antes saber que existe el sesgo de género y se empezó a masificar. Y es ahí donde uno le da la importancia de que las mujeres autistas que son diagnosticadas tardíamente puede ser porque los intereses profundos son socialmente más aceptados, ya son más normalizados en la población femenina. ¿Cómo puede ser? La lectura, las bandas musicales, animales, y nadie se va a cuestionar ante una adulta o adolescente cuyo interés profundo es One Direction, Taylor Swift, alguna banda, Sabrina Carpenter, muchas cosas. Pero como profesionales es ahí donde tenemos que considerar, ¿la estamos viendo desde una mirada sesgada por la expectativa del género? Porque, ¿qué es lo que hace con ese interés? Por darles otro ejemplo, un adolescente que le gustaba mucho leer, que leía horas, días de corrido, y que tuvo un diagnóstico tardío, y ella en perspectiva me decía, como claramente ese era mi interés profundo porque ella copiaba cómo era el personaje, se llegó a teñir el pelo por un personaje en el cual ella tenía como un interés muy profundo, empezó a escuchar la música que escuchaba ese personaje, y no era como un estilo musical común, sino que ese personaje escuchaba música barroca. Entonces ella se empezó a interesar por la música barroca, se tiñó el pelo, se empezó a vestir como este personaje porque era un interés demasiado profundo. Entonces, es por eso que uno tiene que dejar de pensar que, como dejar de mirarlo de esa forma y saber de que hay sesgo de género. Tenemos que dejar de verlo como, esto es lo normativo que puede ser, lo esperable de la población femenina, sino como, veámoslo realmente como es. Denme un segundo, hablé mucho, así que voy a tomar agüita. Ya, y eso es por eso que es importante que nos fijemos más allá del DSM-5 y escuchemos todo esto, porque no es algo que se desalinee de lo que es nuestra profesionalidad. Yo sé que a muchos profesionales les puede dar miedo porque sienten que se puede desviar, y es por eso que recalco mucho de que aún con el sesgo de género se van a cumplir los criterios, solo que nosotros como profesionales necesitamos ser más exhaustivos y ser más detallistas y usar estos lentes que nos entregan otro tipo de información. Y otra de las cosas de las que no sé,
Otra vez que no se ve es el impacto que puede generar también el camuflaje social. Y para quienes no lo sepan, el camuflaje social lo realizan las personas autistas, o sea, lo realizan mucho más las personas autistas, intentando ocultar dificultades y comportamientos que pueden ser como más autistas, por así decirlo, para así encajar en una sociedad que sea neurotípica. Es ocultar la personalidad de uno para ser percibido como neurotípico y que no se note que tengo dificultades. Si bien, como les había dicho, sí es parte del DSM-5, es algo que se ha ignorado, que les había dicho que es el criterio C, eh, pero antes no se consideraba tanto y fue el mismo movimiento lo que está haciendo de que ahora se hable un poco más del camuflaje social. Y esto también. Y por último, de esta parte, de las cosas que cambian al hablar desde la neurodivergencia como nuestro enfoque, y es que aquí hacemos la crítica al enfoque exclusivo que tiene el modelo tradicional en los déficits. La investigación sobre el autismo tiene el objetivo de caracterizar dificultades autistas. Entonces, los estudios siempre se enfocan en comparar cerebros y comportamientos autistas con cerebros y comportamientos que no son autistas. De hecho, en un artículo se aceptó de que con el fin de mantener el objetivo de caracterizar estas deficiencias autistas, algunos investigadores minimizaban incluso las instancias en las que los autistas podrían mostrar alguna cualidad. E incluso también reformulaban completamente sus hallazgos para poder hacer de que la persona autista pareciera deficiente. Hay estudios de eso y por eso se los dejo acá abajito de la diapositiva por si quieren averiguar un poco más. Intervenir desde este enfoque implica que tenemos que reconocer que no hay una única forma de funcionar, que no hay una única forma de comunicar, aprender o de estar en este mundo. Y por tanto, nuestras intervenciones no pueden estar tan rígidas, no pueden ser estandarizadas ni pensadas desde la idea de que hay una única forma de hacer las cosas. Entonces, en cuanto al abordaje, el abordaje y apoyo es fundamental en estos casos. Entonces, ¿qué intervención sí lo es? ¿Cuál sería como el sí? Y aquí podría ser cuestionar lo que nos han enseñado. Nos han enseñado mucho y no creo que sea tampoco exclusivamente con mala intención en varios casos, pero sí tenemos que cuestionarnos porque acá la mayoría puede ser profesional, pueden ser estudiantes, no tenemos el conocimiento absoluto. Entonces tenemos que actualizarnos y cuestionar lo que suponemos como correcto. Y como mencioné, pocas veces se habla de autismo con autistas y el cuestionamiento puede aparecer ahí, como lo que no es un abordaje respetuoso, donde no considera a la persona autista e incluso y que aquí sale la diapositiva, que se insiste en que actúe como una persona que no es autista. Se insiste en que camufle socialmente. Lo que sí tenemos que hacer es adaptarnos, por el otro lado, porque sí tenemos que adaptarnos adaptarnos y comprender el funcionamiento autista. Y no debemos, nuevamente aquí con la diapositiva, no debemos forzar una adaptación. Y eso puede pasar cuando uno fuerza la adaptación, es cuando no estamos comprendiendo realmente lo que es la mente autista. Por ejemplo, yo sé que desde una perspectiva clínica tenemos que aumentar la flexibilidad cognitiva, por ejemplo, en personas autistas, pero ¿no creen que el esforzarlo como de esta manera tan drástica, tan de tienes que hacerlo sí o sí, es un poco fuerte? Porque imagínense, hay algo que a ustedes no les gusta, una fobia. Y por darles ya un ejemplo personal, yo le tengo fobia a las polillas. Entonces, que de un día para otro me digan como sin ningún tipo de transición, tengo que estar cerca de una polilla obligada. Entonces, ¿cómo voy a reaccionar yo? ¿Cómo puede reaccionar cualquier persona? Entonces, aquí lo que quiero recalcar es que como profesionales podemos hacerlo todo mucho más amable y podemos hacerlo más ameno con el fin de aumentar el bienestar de una persona autista. Tomando como ese mismo ejemplo, el mismo ejemplo de la flexibilidad cognitiva. Eh, Cuando una persona autista tiene un cambio de rutina, sabemos que eso les puede afectar y en algunos casos que son más fuertes, como les dije, se obliga a aceptarlo. Y yo sé, como les decía, que
es algo que uno puede ver durante las intervenciones para que la persona autista tenga como mayor flexibilidad. Pero nosotros también podemos hacerlo de una forma, desde otra perspectiva, y hacerlo de forma más gradual. Como por ejemplo, uno puede modificar espacios, uno puede modificar conocimientos para que esto sea mucho mejor en el bienestar de la persona autista. El ejemplo que les tengo acá en pantalla es tener un plan o una actividad segura. Que esta es una tarea que es cómoda y agradable para la persona autista, la cual en un momento de ansiedad o de incertidumbre puede generar mayor adaptabilidad al cambio. En primera instancia, se determina cuál es la actividad y considerando si esta puede ser realizable en cualquier circunstancia y qué materiales incluye. Una vez eso se determina, se toma la nota para que en el caso de que si un plan cambie o se atrase repentinamente, se pueda realizar esta actividad segura. Por ejemplo, la clase se atrasó, el profesor no llega, me da mucha ansiedad porque es un cambio en mi rutina. Entonces aquí, plan seguro. Eso nos permite empatizar y aceptar de que el funcionamiento autista necesita eso, porque sabemos de que es así, pero ¿cómo podemos hacerlo un poco más ameno? ¿Cómo podemos hacerlo como una transición mucho más segura? Y también acá les tenía el de potenciar habilidades y disminuir desafíos. Eh, Les comento esto porque de potenciar habilidades y disminuir desafíos, porque como vimos, gran parte de las intervenciones siempre se habla de las dificultades o de estos déficits, pero nunca se habla, o muy pocas veces, mejor dicho, se habla de potenciar las habilidades, porque sí, hay habilidades, pero muchas veces se van a pasar por alto. Algunas pueden ser el hiperfoco en intereses, y este mismo hiperfoco en interés puede generar habilidades especializadas, puede generar que una persona tenga mucho conocimiento en algún área, puede ser el pensamiento en patrones, la atención al detalle, y lo que no se piensa, de hecho, es que también pueden haber fortalezas de aspecto sensorial, y una de esas podría ser la sinestesia. No sé si alguien de aquí sabe lo que es la sinestesia. Y aquí dicen que no. Pia dice que se traspapelan los sentidos. Ya, la sinestesia, para quienes no sepan, es que la estimulación de un sentido provoque una experiencia sensorial en otro que sea distinto. Por ejemplo, una persona con sinestesia puede ver colores al escuchar la música o sentir sensaciones táctiles al ver letras. Ya es como una mezcla de sentidos, que uno provoque otro, por así decirlo, nada que ver. Esto es algo que pasa con mucha más frecuencia en personas autistas. Son muchas personas autistas también que desarrollan habilidades que son altamente especializadas, pero que no coinciden con lo que el entorno valora, como puede ser la multitarea, el ser extrovertido, el hablar en exceso, y por eso que pasan desapercibidas estas habilidades. No sé si hay alguna otra habilidad que les gustaría agregar acá de lo que sepan ustedes. Altas capacidades, habilidades matemáticas, escuchar colores, perfeccionistas, memoria. Sí, muy buena memoria. Ya, el tema de la memoria es que hay un tipo de memoria específica que no recuerdo específicamente cuál es, declarativa si no me equivoco, se ve mucho más aumentada en personas autistas. Entonces, también hay aspectos que no coloqué en la diapositiva porque como les dije es poco tiempo, que hay más habilidades que uno puede potenciar. Obviamente cada caso es específico y uno lo puede ir determinando mientras va conociendo a la persona. Eso es lo importante, que claramente van a haber dificultades, pero sí también no podemos dejar de lado las fortalezas que puede tener. Entonces, finalizando,
¿Cómo sería entonces todo esto? Una visión tradicional, sin pensar desde un enfoque neurodivergente, puede llevar a una visión que es más limitada y patologizadora, que ignora fortalezas e ignora estas necesidades más específicas. Se requiere un informe informado en neurodivergencia y que también sea neuroafirmativo. Y esto no significa que dejemos de acompañar a quienes nos consultan, sino ni siquiera como de que se nieguen los desafíos porque sabemos que los hay. Lo que sí proponemos es que se cambie el foco, que pasemos de intervenir sobre la persona a intervenir junto a la persona. Y esto entendiendo su experiencia, respetando su forma de habitar el mundo y también generando apoyos desde un lugar mucho más ético, desde un lugar que sea más humano. Y es por eso que es importante que aprendamos de autismo con personas autistas. Aprovechemos de que que hay personas autistas que son hablantes, podemos consultarles claramente con respeto, podemos hablar con activistas que nos van a contar de su experiencia. Por eso que siempre que hago clases sobre cómo es que se evalúa a una persona autista, cómo es más sencillo, y la respuesta es esa. Uno puede evaluar e identificar a adultos autistas de manera más sencilla si uno conoce ya adultos autistas. Entonces, finalizando, les agradezco mucho por estar aquí, por abrirse también a esta visión. Este era el seminario por hoy y agradezco la atención de cada una de las personas presentes y quedo a la espera ante cualquier duda que les haya quedado. Ya, como mencionó la profesora, o sea, para hacer preguntas, así que levanten la manito y yo les cedo la palabra. En este caso, Ginny creo que se pronuncia, levantó primero su manito. Muy buenas noches, ¿se escucha? Sí, se escucha. Perfecto. Ante todo, muchísimas gracias por la presentación. Muy buenas noches a todas las personas presentes. En particular quisiera enfocar tal vez un área que obviamente es un tema muy amplio que no se puede tocar del todo, pero quisiera enfocar un aspecto importante dentro de la experiencia que también tiene un marco referencial, digamos, que se está estudiando con cada vez mayor amplitud. Quien habla justamente, de hecho, yo soy justamente una persona más autista, una mujer autista, que, bueno, me he desarrollado profesionalmente en la filología, filosofía y teología, también en la psicoterapia humanista. Y uno de los puntos centrales, tal vez, que se puede dar en la conversación sobre este tema, es el área de lo que podríamos llamar coextensión o hasta cierto punto de combinación de factores, tanto neurológicos, biológicos como sociales, con, por ejemplo, las distinciones de género, de sexualidad, etcétera. El porcentaje de que las dos condiciones, digamos, una condición de variación de género o sexualidad esté presente junto con alguna neurodivergencia son enormemente más altas. Se habla de entre 6 o 7 veces más probable que las dos coexistan. Entonces, evidentemente, acá ha habido toda una serie de estudios incipientes sobre las raíces neurológicas de lo mismo. Se ha mencionado muy de paso brevemente en la presentación también este tema de género y las expectativas que existen. Y tal vez, si bien justamente di una presentación sobre este mismo tema hace unos meses atrás, quisiera saber tal vez igual la opinión de nuestra querida presentadora al respecto, tal vez si pudiese tocarlo dentro de un punto breve, qué tanto sabe al respecto. Evidentemente porque quisiera no yo acaparar toda mi experiencia del caso, mi investigación personal al respecto y la ontología, el punto de vista también más filosófico detrás, sino más bien tratar de ver otras perspectivas. Yo conozco mi perspectiva evidentemente muy bien, pero quisiera escuchar otra perspectiva también de otra persona profesional que tal vez haya pensado sobre el tema, cómo ve este tema, cómo espera que en el futuro se desarrolle más, qué posibilidades cree que se puedan encontrar a partir de la investigación y de qué mayor forma podríamos tal vez tener alguna especie de red, si existe tal cosa, no lo sé, dentro del país o por lo menos dentro de regiones donde se pueda compartir, es decir, alguna red, digamos, de intercambio, una especie de mesa, ya sea formal o informal,
para poder compartir experiencias y tratar de llegar a una especie de mayor descubrimiento académico formal. Me hago entender, como ocurre con otras áreas justamente de la investigación. Sería bonito que exista algo también dentro del mundo de la experiencia autista para poder compartir. Básicamente ese es un poco el resumen. Para resumir, el primer punto sobre la experiencia del género y la sexualidad, y el segundo punto es si existe, o tal vez sea interesante plantear que se pueda formar tal mesa, ya sea virtual o presencial, de compartir información para personas que compartimos estas experiencias. Muchas gracias. Eh, Creo que era Ginny. Mira, según las cosas que estuve entendiendo de lo que comentabas y también darte la razón completamente de lo que comentabas de que es muy común de que personas autistas también se identifiquen dentro del colectivo LGBT. De hecho, en comparación con la población general, las personas autistas son mayormente y más identificadas como LGBT. Entonces, eso es algo que es verdadero. No es algo de lo que está, algo de lo que se hable tanto actualmente, porque sí está el estigma, sí está la desinformación. Entonces, es algo que se ha estado discutiendo hace poco y yo tenía algunos estudios que hablaban mucho como de esta tendencia de personas autistas que eran partes de movimiento LGBT, que personas no binarias, disidencias de género. Hay uno que se llama, que es de Bush, de BUSH, que hablaba de que eh, era un estudio de que solo el 30% de las personas autistas se identificaban como heterosexuales, en comparación al 70% de los participantes neurotípicos que se identificaban como heterosexuales. Entonces, es como en la comparación de autistas con neurotípicos, es algo que se ve de forma evidente que está como esta tendencia. Es Bush, no recuerdo muy bien, creo que se llama Reporte sobre la asexualidad en mujeres dentro del espectro autista. Si lo llego a encontrar, se los voy a comentar acá en el chat, ¿ya? Pero tal y como dices, Ginny, sí es muy común, es algo que sí pasa. No es algo de lo que sepa ahora mismo, de que hay algún movimiento o algún tipo de mesa en la que se hable de esto ahora mismo, pero si en algún momento se llega a hablar más al futuro, yo me imagino que por ahora no es algo que sea como a nivel clínico, sino que va a ir más desde la comunidad neurodivergente y la comunidad autista. Que sé que hay varias comunidades que se hablan mucho de eso, disculpe. Espero se haya respondido tu duda y cualquier cosa me dices. Francisca Totín. Hola, no sé si se escuchará. Sí, te escucho. Primero agradecer la instancia y felicitarla por la información, que fue bastante certera. Soy una persona autista diagnosticada hace menos de un año. Tengo 25 años, recibí mi diagnóstico tardío, entonces muchas de las cosas que me comentan me hace sentido. Soy estudiante de psicología, igual voy en mi quinto año y estoy trabajando en el departamento de discapacidad de mi ciudad. Entonces he podido ver diferentes discapacidades y condiciones. Pero esta vez quiero hacer como una pregunta asociada que se sale un poco de lo que fue el seminario. ¿Existen como instancias donde se hable de autismo y sexualidad? Porque igual a veces como en algunas condiciones o situaciones de discapacidad como que se invisibiliza este aspecto. Sí, Muchas de gracias. hecho, sí se invisibiliza mucho. Y no es porque yo sea parte del diplomado, pero sé que en el diplomado se habla un poco de eso. Así que en este mismo diplomado de abordaje multidisciplinario de adultos en el espectro, se habla de la sexualidad. No conozco algún otro curso que abarque, sino más bien quizás algún activista haciendo algún tipo de charla, pero no puedo saber, al menos ahora mismo no tengo la información al respecto. Si no me equivoco, si ustedes buscan en el detalle de lo que se ve en el diplomado, si no me equivoco, sale eso. Y así que yo creo que eso es como por ahora lo que te podría responder porque no tengo más información al respecto ahora. Francesca Andrea. Francesca
Te cedí el audio, pero no se escucha nada. Por si acaso no se escucha nada, Francesca. María sería la última persona Sí. para conversar. Sigamos entonces con Patricio. ¿Aló, Patricio? Patricio, les cedo Ah, ya. el audio, pero no hablan. Ahora sí, pero ¿Aló? ¿Ahora se escucha? Sí, ahora sí. Ya, buenas noches, muchas gracias por la oportunidad. Yo en realidad ando un poco inquieto por lo que estoy viviendo en un colegio respecto de los equipos PIE y la implementación de protocolos. Eh, no sé si esto es un tema común que esté pasando en todo Chile, esta como obligatoriedad de que los equipos PIE instalen protocolos, pero me preocupa esto que tiene que ver con el acceso a la información de parte de, por ejemplo, las asistentes de aula, porque yo creo que su labor es muy importante, pero eh, tengo la sensación de que no se estima lo suficiente de que ellas debieran conocer aún más, eh, sobre todo en el tema de la desregulación, porque me he encontrado muchas veces viendo como profesor que se tiende a tocar a los niños, a abrazarlos, a hablarles muy de cerca, en plena crisis y me conflictúo mucho yo de pensar que es todo lo contrario de lo que se debe hacer, pero siento que quienes debieran capacitar, no sé, entregar esa información debía ser el equipo PIE. Entonces, quizás el comentario, yo sé que el seminario fue un poquito más específico, pero quería comentar esto nada más y quizás a ver si Adipa en algún minuto pudiera generar quizás algo en ese camino para poder invitar a las colegas en este ámbito que me parece que es algo que urge, por así decirlo. Ese Muchas era gracias, mi Patricio. comentario. Muchas gracias, Patricio, por tu comentario. Quizás hay más seminarios en ADIPA que hablen un poco al respecto, pero también encuentro razón de que muchas veces no se considera nuevamente a la persona según lo que necesita realmente en una crisis, porque hay distintos tipos de reacción ante crisis que puede ser que la persona no quiera que le toquen y que eso incluso refuerce una crisis, como personas que sí van a necesitar algo un poco más fuerte, un poco más apretado, o que simplemente le dejen solo, que necesite estar en silencio. Entonces no se consideran ese tipo de cosas porque no se le pregunta directamente a la persona también. Claro, pero a propósito de eso mismo, yo lo que tengo muy claro es que la persona tiene que estar segura de si ella creó un vínculo con el niño o no para ir a abrazarlo, o si creó ese vínculo como para hablarle inclusive. Y yo desde mi vereda prefiero estar atrás porque todavía no lo creo, y cuando lo creo, que lo he logrado con un niño, yo estoy seguro de eso, y si no, no haría intervención, pero me parece que ahí falta información porque es tremendo ver un niño que está desregulado, que aún se desregule más porque haya una falta de capacitación o de conocimiento para hacer lo que se debe hacer y no hacer lo que no se debe hacer. Muchas gracias por la oportunidad de compartir, Carolina. Muchas gracias a ti, Patricio. María, Hola, ¿se me escucha? sí se escucha. Hola, muchas gracias por el seminario, estuvo súper claro. Yo soy terapeuta ocupacional también, trabajo con infancias autistas, bueno, infancia y también adolescentes. Mi pregunta igual está como ligada como al área un poco infanto-juvenil o más infantil, pero también se puede extrapolar al área adulta. Y mi pregunta es si conoce algún estudio o autores como que estén hablando sobre que en la práctica clínica se tiende quizás a patologizar, por ejemplo, las formas de juego, que he visto harto, por ejemplo, el típico juego de alinear, de hacer torres, y dicen, no, es que eso es porque es muy poco flexible y es rígido, así como en adultos, de que hoy no, es que es súper estructurado y muy cuadrado de pensamiento, entonces sí o sí hay que desarmarle el juego y hacerlo diverso.
o hacerlo más flexible, pero siento que esas conductas son capacitistas y como todos sabemos porque está buscando corregir o desvalorizar intereses y son vistos como restringidos cuando son intereses profundos y especiales que deberían quizás potenciarse más en vez de reprimirlos. Entonces quería preguntarte si tú conoces, o igual no sé si tu experiencia, estudios o modelos, paradigmas que se hablen de esta área, porque yo siento desde mi práctica clínica que sea, o sea, de mi experiencia que se tiende mucho a reprimir o digamos que igual como castigar estas conductas que son inherentes a rasgos autistas. Y de hecho es algo que no lo había considerado de esa forma, pero tienes toda la razón. Algo que se ve mucho más con el stimming, que es como la conducta autorregulatoria. Antes se limitaba mucho el hecho como del aleteo, de las, como digo, las conductas autorregulatorias, moverse, dar vueltas. Y eso es algo que se frenaba y se obligaba incluso al niño a que no se tenía que hacer esto. Eso es algo que se ha ido hablando con el tiempo, específicamente ya como en el paradigma de la neurodiversidad, que el stimming y este tipo de conductas no tienen que ser restringidas porque, tal y como dice la palabra, es algo que puede regular a la persona. Y lo mismo puede ser con el tema de los juegos. No te podría decir ahora mismo de que exista como algún estudio o algo que hable en específico de eso, porque de lo que yo sé, se habla desde la conducta autorregulatoria o el STEAM, pero desde el juego no conozco mucho. Sé que deben haber por ahí, pero no te podría decir a ciencia exacta o el nombre de algún estudio sobre esto. Yo te recomiendo de que busques más información sobre esto en inglés, porque ahí hay muchas, muchas cosas que por el momento todavía no han llegado como al habla hispana. Y por último, Jacqueline, porque ya nos habíamos pasado. Creo que era María Rojas. Ay, no sé con quién hablé. ¿Cuál fue la Ah, no última sé si era persona? María. Sí, yo ya terminé mi pregunta. Ah, ya. Yo fui la Ya última. sí, con Jacqueline. Ya. Hola, buenas noches. Hola, Un buenas gusto, noches. mi nombre es Jacqueline Alvear. Soy ingeniera en finanzas. No soy del área social, pero me incorporo a esto más que nada por un tema de que me interesa aprender. Me interesa entender un poco más cómo poder mejorar y cómo poder contribuir, por supuesto. Mi pregunta va enfocada a ¿qué ideas, qué proyectos o qué instrumentos han sido probados, aplicados y que hayan funcionado para poder entregar una mejor recepción, una mejor entrega, una mejor participación a las personas con autismo? Por ejemplo, he visto en algunos retail que consideran esta famosa hora silenciosa. ¿Funciona? En McDonald's, por ejemplo, este famoso menú con pictografías, con algo así. ¿Qué ha funcionado y qué no? Ya, esa es una pregunta muy, muy, muy buena. Ya, no sé si hay alguna publicación en Instagram de eso, estoy casi segura que sí, porque lo estuve hablando con una amiga que es autista, que es eh, ¿por qué las personas autistas tienen que limitarse a una hora en particular para algo que es como un cambio tan mínimo en una inclusión total? Es como, es esta la hora de la inclusión. Esto es algo muy personal, por si acaso, esto es una opinión mía, de por qué se tiene que limitar un espacio a una cierta cantidad de horas en específico. ¿Por qué no puede ser inclusivo totalmente? Y lo otro es que también pasa mucho que con esto mismo de que McDonald's hizo un lugar como especial, también es como pensar cómo es realmente ese lugar y que además de que está infantilizado, las personas tienen capacitación también, si quieren realmente hacer un lugar completamente accesible, que sea inclusivo, esas personas tienen el conocimiento de lo que realmente es el espectro autista, porque eso igual es importante. Si estamos hablando de un lugar que habla desde lo que es la inclusión, pueden haber personas que en ese momento, en esa hora, se puedan desregular. Entonces, ¿por qué se habla tanto como desde esa inclusión
si no tienen completamente todas las herramientas que se necesitan para eh, que pueda ser realmente algo mucho más inclusivo. Yo creo que esto es bien, bien complejo. Yo no estoy muy de acuerdo tampoco con esto como de las horas silenciosas, porque es de nuevo como cuánta capacitación tienen y cuánto ven de eso de los estereotipos, porque de esas horas silenciosas es como lo único que consideran es el hecho del volumen, pero no se considera otro tipo de factores que pueden afectar a las personas autistas como aromas, como instrucciones, como pictogramas, no son cosas que se vayan agregando, sino que es como la hora para personas autistas es una hora silenciosa, como se reduce solo todo a lo que es la sensibilidad auditiva. Como les digo, eso es un comentario como muy personal. Eh, no he tenido buenas experiencias personales tampoco con este tipo de iniciativas, porque se caricaturiza, se ve desde una perspectiva que no saben mucho del espectro autista de forma real. Están estos aromas, están estos olores, y es todo muy por encima, ¿ya? Y lo mismo pasa, y ya como finalizando ese tema, con estas cajas inclusivas, como de atención, de neuro, no voy a decir qué cadena de supermercado, pero hay una cadena de supermercado que habla como de atención a neurodiversidad, debería ser neurodivergencia, pero dice neurodiversidad. Y acá ha pasado mucho de que hay personas autistas que hacen la fila, pero las quitan de la fila porque no se ve que son autistas. Entonces, ¿qué tanta capacitación hay realmente para que pongan ese nombre ahí si no saben lo que realmente es el autismo? El autismo no se ve. Entonces, es como un poco más para vender lo que podría ser realmente la inclusión, pero no es tan así. Nuevamente, ya esto es muy personal, así que espero no genere mucho debate. Eso finalizando, disculpen a las personas que quedaron ahí pendientes, ya nos pasamos un poquito de la hora. Así que, bueno, a- disculpa, no me acuerdo del nombre de la coordinadora, de Paulina. Dejo a Paulina para que ya puedan hacer el pase al sorteo por la beca del diplomado. Así que los invito igual a seguirme, en el caso de que ustedes quieran, a mi Instagram de @mujerneurodivergente. Así que muchas, muchas gracias por la atención y que tengan buena noche. Muchas Espero les haya gracias. gustado. Muchas gracias, profe, por su presentación. Ahora sí, vamos a comenzar con el sorteo.